Amigas y amigos de Cambiar de Ecuación, muy buenas tardes. El problema de inseguridad pública tiene muchos años y por desgracia se ha incrementado en estos últimos casi 4 años de gobierno. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública son demoledoras para medir la eficiencia de esta administración y preocupantes para la población en general. Vivimos con miedo y en riesgo constante. Las imágenes que circulan en las redes sociales, los noticiarios y la prensa son muestra de la realidad que azota el país. Se persigue, se humilla, se maltrata, se asesina por igual a policías integrantes de las Fuerzas Armadas y recientemente también a la Guardia Nacional. Pero también hay actos violentos en restaurantes, bares, fiestas, reuniones privadas, en las calles, en las que son atacados los civiles. Desaparecen personas, se mutila, se mata, mientras el gobierno insiste en la política de abrazos para delincuentes y los balazos para el resto. Años con una estrategia fallida de seguridad pública, con alrededor de 120,000 muertes violentas de diciembre de 2018 a abril de 2022, un promedio mensual de 2,898 asesinatos. En 3 años y 4 meses, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador superó en número las muertes violentas que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón, es decir, apunta para ser la administración más violenta de la historia de México. ¿Por qué no han bajado los niveles de violencia si según los otros datos del presidente ya no hay corrupción y la estrategia contra los delincuentes es la correcta? ¿Se puede pacificar el país? ¿La defensa a ultranza de los derechos humanos es una ocurrencia o una política de Estado? ¿Estamos ante el fracaso del Estado? Para responder estas inquietudes y otras más, hoy nos acompaña Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad nacional, quien nos dará su visión sobre estos temas que importan y afectan a todos nosotros. Bienvenidas y bienvenidos, soy Adriana Dávila y esto es Cambiar de Ecuación. Comenzamos. Bueno, buenas tardes, soy Alejandro Ope, soy analista de seguridad, soy columnista del Diario Universal, llevo 15 años trabajando en temas de seguridad y justicia, tanto en el sector público como en el sector privado y en instituciones de investigación. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre la agenda de seguridad y justicia para el país, el futuro del delito y la violencia en el país y las posibilidades de transformar nuestra realidad. Estimadas amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es otro programa Cambiar de Ecuación. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado experto en seguridad pública, un invitado al que tenemos respeto quienes hemos hecho política durante mucho tiempo, pero también en la parte técnica, en materia de seguridad, uno de los problemas más grandes que estamos viviendo hoy en nuestro querido país, Alejandro Ope, que nos acompaña hoy. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Muchas gracias, Adriana, un placer estar contigo y con la auditoría. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas cosas se han dicho sobre seguridad pública o inseguridad. Yo la verdad es que no sé exactamente qué concepto debiéramos estar usando hoy en México, Alejandro. Tú llevas muchos años siendo estudioso de esto y podríamos hablar de cifras y cifras y cifras y cifras. Déjame preguntarte en principio, ¿qué está pasando en México que hoy pareciera ser que la violencia se ha evidenciado todavía más, que el número de homicidios y las cifras de cualquier delito, incluso al foro común, han aumentado? Y esta posición del gobierno federal ante el crimen organizado. Mira, México tiene un problema sistémico, persistente y estructural de inseguridad y violencia. No surgió ayer y no es privativo de la actual administración, es algo que te venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Dejar algunos datos, ¿no? Según la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que produce el INEGI todos los años, se cometen en México son unos 28 millones de delitos al año. De ellos se denuncian 2. O sea, 28 millones y denuncian 2. De 94% de los delitos en México o no se denuncian o si se denuncian no se abre una carpeta de investigación. Esto significa más o menos que 1 de cada 3 hogares en México tiene un integrante que fue víctima de al menos un delito en los 12 meses previos, ¿no? Esto es un fenómeno que nos toca casi todos, que tiene un impacto casi universal en la población. Ahora, la mayor parte de esos delitos, y eso vale la pena destacarlo, no son violentos. La mayor parte de esos delitos es robo sin violencia, es fraude, es extorsión telefónica, ¿no? Es una serie de delitos que, digamos, nos tocan en lo cotidiano, pero que probablemente no tengan un elemento de violencia. No obstante, tienen impacto, tienen secuelas, ¿no?
Según el propio INEGI, los costos directos del delito para las familias en México es más o menos 1.8% del PIB. Son casi 300,000 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta a las familias, le cuesta a las familias mexicanas. Ahora, dentro de ese universo sí hay algunos delitos que sí son muy violentos, ¿no? Y es un poco entrando al tema que mencionabas, ¿no? Si vemos el homicidio, llevamos 4 años consecutivos, ¿no? Entre 2018 y 2021, con más de 36,000 homicidios al año. Para poner eso en perspectiva, eso es un total, 36,000 homicidios es más que todos los homicidios acumulados en todos los países europeos juntos. Es 2 veces y media más homicidios en términos absolutos que Estados Unidos. Tenemos en México en 3 días el mismo número de homicidios que se cometen en España en un año. En 3 días, el mismo número de delitos que se cometen en un año. De homicidios que se cometen en España en un año. En 10 días le pegamos al total del Reino Unido, al total anual. Entonces, digamos, en términos de tasa, pues estamos arriba incluso, digamos, de países comparables de la región latinoamericana, que América Latina es la región más violenta del mundo, y dentro de la región pues no estamos en un sitio no elevado, ¿no? en la lista. Nada grato, nada honroso. Ya tenemos una tasa de homicidio más o menos de 29 por 100,000 habitantes, que eso está por encima de Brasil, está por encima de Colombia, está por encima de Guatemala, está abajo de Venezuela o Honduras o El Salvador, pero no es... Estos datos que estás dando son de este año. Sí, de 2021. 2021, ok. 2021, ¿no? Más o menos. Del año reciente. Aproximadamente. No, todavía falta que el INEGI dé sus datos definitivos, pero más o menos andamos por ahí. Y estos es un nivel que es extraordinariamente elevado, ¿no? de violencia letal, y que además esconde muchas otras formas de violencia que no llegan, digamos, hasta el homicidio, ¿no? ¿Cómo cuáles? La lesión, por ejemplo, las lesiones con arma de fuego son 2 o 3 veces el número de homicidios, ¿no? Que se comentan ahí. Las diferentes, por ejemplo, formas de violencia de género que no llegan de nuevo al feminicidio, pero que pues tocan a literalmente millones de mujeres, ¿no? Entonces sí hay un problema estructural, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Por qué lo venimos acarreando desde hace tanto tiempo? Porque insisto, no es algo no empezó en este sexenio y eso todos estamos conscientes. No surgió por generación espontánea y no es la culpa de ninguna autoridad en lo particular, específico, ¿no? Sí es un problema estructural que tenemos en el país. Hay un problema, parte de esto tiene una raíz socioeconómica, el actual gobierno insistió mucho en eso. Pues en parte sí, sí hay alguna evidencia de una relación entre pobreza, desigualdad, marginación, exclusión y diferentes indicadores delictivos, pero, y sí, de largo plazo, cuando las sociedades más equitativas y más prósperas tienden a ser más seguras. Pero de corto plazo, digamos, y en términos más granulares, la relación es más complicada, ¿no? Déjame ponerlo así, algunos de los municipios más seguros del país son también algunos de los más pobres, ¿no? Algunos, por ejemplo, comunidades rurales en Oaxaca, ¿no? O en Chiapas. Tienes también el estado con la menor tasa de homicidio del país es Yucatán, digamos, y en diferentes métricas socioeconómicas pues está en, digamos, colero, ¿no? Y al revés tenemos, por ejemplo, ciudades como Ciudad Juárez o Tijuana, o tenemos un estado como Guanajuato, ¿no? Que han tenido un desarrollo económico, industrial muy importante en los últimos 25, 30 años, que enfrentan o han enfrentado unas crisis de violencia espectaculares, ¿no? Entonces, digamos, la relación es compleja, ¿no? Y está mediada por otros tipos de factores, ¿no? Sí, es multifactorial. Exacto. Y ya no hay nada en específico. Simplemente, pero aquí esto sí es bien importante, ¿no? Y va un poquito al corazón del argumento que habla el gobierno sobre atender las causas, ¿no? A ver, déjame ponerlo así. La inmensa mayoría de los pobres, de los marginados, de los desempleados, de los excluidos no comete delitos, ¿no? Reciban o no un apoyo del gobierno. ¿No? El delito, y sobre todo el delito violento, es un asunto de minoría.
De unos cuantos. ¿Qué perfil es el que se identifica ahí, Alejandro? Pues mira, a ver, sí, unos son hombres. O sea, el grueso de las personas que cometen delitos son hombres, tienden a ser jóvenes, tienden a provenir de tener historias de vida pues, muy complicadas, ¿no? Hogares desarticulados, sí, vulnerabilidades. pero aún así, déjame ponerlo así, el grueso, o sea, son, muchos tienen historiales de violencia en sus hogares, etcétera, ¿no? Pero aún así, el grueso de las personas que sufren violencia familiar no se vuelven asesinos, ¿no? Claro. Déjame ponerlo. Entonces sí, es un subgrupo muy pequeño, ¿no? Los programas sociales de corte general pues tienen un impacto bastante limitado para la incidencia delictiva, ¿no? Y más cuando no se miden y cuando no hay indicadores de evaluación de los programas, así es, ¿no? mucho más, ¿no? Pero deja darte un dato así concreto. ¿Ver? Jóvenes Construyendo el Futuro, que es, digamos, un poquito de los programas estrellas de la actual administración, 60% de sus beneficiarios son mujeres. ¿no? Las mujeres cometen delitos en una proporción infinitamente menor que los hombres. ¿no? Entonces, digamos, el impacto por cada peso gastado en términos de incidencia delictiva es relativamente bajo. ¿no? Claro. Mucho mejor, tienden a funcionar, por ejemplo, mucho mejor lo que llaman programas de prevención terciaria, que va a personas que ya están en conflicto con la ley. ¿no? Okay. Adolescentes que están en centros de justicia para adolescentes o programas de reinserción de reos, etcétera. Ese tipo de programas tienden a funcionar muchísimo mejor que estos programas generales. Entonces, digamos, tienes un elemento socioeconómico, sí, pero no explica todo. Hay un elemento también geográfico, déjame ponerlo todo así. Este país siempre ha sido muy difícil de gobernar, ¿no? O sea, es un país montañoso, tiene una orografía complicada, tiene regiones de difícil acceso, tiene una población dispersa, no tiene ríos navegables, no tiene rutas, digamos, naturales, ¿no? de comunicación. Siempre ha sido difícil gobernar este país, ¿no? Y si uno, por ejemplo, revisa la literatura mexicana del siglo XIX, está plagado de historias de bandidos. ¿no? ¿no? El Zarco, los bandidos de Río Frío, etc. Nuestra literatura, digamos, nuestro canon literario del siglo XIX está plagado de historias de ladrones. Y que además terminan siendo casi héroes, ¿no? Pues no tanto héroes, pero sí, digamos, pero sí refleja que este es un problema que los venimos arrastrando desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y además, añádele, pues estamos en un vecindario complicado, ¿no? Somos vecinos del mayor mercado mundial de drogas, somos vecinos del mayor proveedor mundial de armas, ¿no? Sí, claro. O sea, eso sí dificulta en muchos sentidos, ¿no? El control de ciertas manifestaciones de delincuencia organizada. Pero a ver, déjame preguntarte, porque entendiendo que esto no es de apenas, entendiendo que traemos arrastrando una historia sí. De graves delitos, entendiendo todo eso, lo cierto es que los gobiernos, hablemos de los últimos tres, tuvieron un modelo para combatir la inseguridad. Felipe Calderón vino con el tema de la Policía Federal, entre muchas otras cosas, una colaboración con Estados Unidos, y lo acusan o se le identifica como que empezó la guerra contra el narcotráfico, así es definido, ¿no? Luego viene Enrique Peña Nieto, que arma la gendarmería como otro modelo, y bueno, y además le quita atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública y pasa todo a una supersecretaría de Gobernación. Y luego llega este gobierno que trae un discurso que es relativamente vendible. Justo lo decías tú al principio, a ver, combatamos las causas que dan origen a la violencia. Y nosotros, evidentemente, pues creo que coincidimos en que hay que combatir las causas que dan origen a la violencia. Y arma la Guardia Nacional. Mi pregunta concreta es, a ver, ¿estamos identificando en este gobierno las causas que de veras generan la violencia? Uno. Y dos, además de que si no estamos identificando o si estuviéramos identificando correctamente como país, ¿no? Como gobierno tengo mi propia percepción, pero la Guardia Nacional en el modelo creado, en donde tenemos prácticamente el ejército mexicano, aunque aparentemente sean dos cuerpos distintos, pero son uno solo en su formación,
pues también es cierto que tiene una forma distinta de combatir, y estamos hablando básicamente del crimen organizado, que me parece lo que hace más evidente la violencia. Mira, a ver, yo creo que tenemos todos estos cambios que ha habido, digamos, en el marco institucional en los últimos 15, 20 años. En algún sentido, o sea, sí son significativos, pero sí hay en muchos sentidos, hay algunas líneas de continuidad, ¿no? Primera línea de continuidad, hay un ímpetu centralizador en cada uno de estos esfuerzos, ¿no? El gobierno, desde al final de los 90, pero con mayor intensidad en los últimos 15 años, ¿no? El gobierno federal ha ido quedando con la responsabilidad, ¿no? Y los gobiernos ha ido generando incentivos para que los gobiernos estatales y municipales no construyan capacidades propias, ¿no? Ahí yo creo que hay un problema, digamos, y donde se ha venido agudizando un problema, digamos, de diseño que tenemos en nuestras instituciones, donde no están bien definidas las competencias entre niveles de gobierno en la materia, ¿no? Pues el gobierno se queda y el gobierno federal va gradualmente quedándose con las fichas y quedándose con la responsabilidad, y entonces esto genera un incentivo muy perverso para gobiernos estatales y municipales. Segundo, hay una continuidad en el uso de las Fuerzas Armadas para funciones que rebasan el ámbito natural de competencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hoy mucho más evidente. Y hoy muchísimo más. O sea, eso ha sido una progresión, en el uso de las Fuerzas Armadas en estas tareas, ¿no? Y hoy, digamos, las Fuerzas Armadas no solo se les ha dado el rol central, ¿no?, en materia de seguridad pública, no deja de ser significativo que en las mañaneras, quien da los reportes sobre seguridad pública es el secretario de la Defensa Nacional, sí, no el secretario de Seguridad. Sí, claro, Rosy Isela. Quien da es el general secretario. Es sí, el general secretario quien da los reportes, ¿no?, sobre incidencia delictiva y si bajó el robo a casa habitación, etcétera. Cosas que claramente rebasan el ámbito de competencia de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero bueno. Y que rebasan, perdón, incluso a la Guardia Nacional. Incluso a la Guardia Nacional. Entonces, y va dando, o sea, ese es un segundo elemento, ¿no? Es decir, por un lado, esta suerte de nacionalización centralización del fenómeno. Segundo, uso creciente de las Fuerzas Armadas, ¿no? A expensas de la construcción de capacidades de policías, sobre todo de policías locales. Tercero, una confianza en el despliegue, ¿no? El despliegue, sobre todo despliegue militar, como un mecanismo disuasivo, ¿no? Como si en el tema de causar miedo poner botas en el terreno, como si poner botas en el terreno fuera un elemento claramente disuasivo. Yo creo que a estas alturas del partido ya nos deberíamos dar cuenta que no, que si no viene acompañado de capacidades de investigación, que si no viene acompañado de la capacidad de construir casos, ¿no? Sí. De investigación criminal, pues no, o sea, simplemente poner a la Guardia Nacional o antes a la Policía Federal o antes a hacer rondines, pues no sirve, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí hay unos elementos que más o menos son comunes. Lo que pasa es que todos estos elementos se han ido agudizando, ¿no? Y nos deja, además, sin atender los problemas que sí son de fondo y los problemas que son estructurales. Yo te diría que son varios, ¿no? Uno, lo que te decía, a ver, la distribución de competencias. O sea, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer al municipio? ¿Qué le toca hacer al Estado? ¿Qué le toca hacer a la Federación? Yo creo que no hay un solo presidente municipal, no hay un solo gobernador que no se queje de esto, sí, ¿no? O sea, y que además el federalismo ha quedado relegado. No, y además digamos, el gobierno además con unos incentivos para trasladar la responsabilidad al de enfrente, ¿no? Y además con esto además te genera un problema de distribución de rendición de cuentas muy grave, ¿no? A ver, si a una persona la asaltan en una carretera federal, en un municipio gobernado por un partido, en un estado gobernando por otro, ¿por quién vota? O sea, si está enojado porque lo asaltaron, ¿cómo, a quién castiga o a quién premia?
Y eso hace que a todos se les vea de la misma manera. Es que son todos iguales. Pues, pero entonces el mecanismo de rendición de cuentas, que son las elecciones, se debilita. ¿No? Y a la par, digamos, nuestros otros mecanismos de rendición de cuentas son muy frágiles, ¿no? Por ejemplo, las comisiones legislativas, las comisiones de seguridad pública, en el Congreso de la Unión o en los congresos no tienen dientes. ¿No? Ni dientes ni expertise tampoco. O sea, tienen sus capacidades de fiscalización, de supervisión, de rendición de cuentas son muy limitadas. La supervisión judicial sobre el aparato de seguridad pública, pues es incipiente en el mejor de los casos, ¿no? El número de corporaciones que tienen unidades de asuntos internos medianamente funcionales las cuentas con los dedos de una mano, ¿no? Las que tienen además mecanismos de control y de supervisión externa, pues todavía más escasas, ¿no? Entonces tenemos un déficit, segundo problema, tenemos un déficit de rendición de cuentas que no estamos resolviendo. Tercer problema, bien grave, que luego se nos olvida, tenemos una subinversión crónica en nuestras instituciones de seguridad y justicia. México gasta más o menos, incluyendo defensa en el paquete, incluyendo, digamos, defensa y marina en el paquete, más o menos gastamos en todo el aparato de seguridad y justicia como 1.5% del PIB. Estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación. Incluso ¿Y de los estados, ¿no? De los estados. Más o menos, o sea, si tú incluyes todo, o sea, desde el policía de tránsito hasta la prisión, pasando por ministerios públicos, pasando por jueces, pasando por todos los eslabones de la cadena, incluyendo soldados y marinos, gastamos 1.5% del PIB. Eso es la mitad de lo que gasta un país de la OCDE. 1.5% del PIB. Más o menos. Es más o menos la mitad de lo que gasta un país de la OCDE en la materia. En lo que es la tarea fundamental e ineludible del Estado, ¿no? Y que es la protección de la vida y la seguridad, y, ¿no? digamos, y es la piedra de toque del contrato social, ¿no? O sea, claro, cedemos nuestros derechos al Estado, cedemos una parte de nuestra libertad para que el Estado nos proteja, ¿no? Déjame decir, porque entendiendo esto y sabiendo que el modelo prácticamente no ha cambiado y que además cada quien en ese llevar agua a su molino, pues genera estas condiciones, ¿tú percibes que hay un antes y un después de que esto se verbaliza? O sea, no solo de que se ejecuta, sino de que se verbaliza. Déjame ver si me explico. Los dos sexenios anteriores, los últimos sexenios, hablaban sobre cómo combatir y si vamos a combate al narco, concretamente para el tema de delincuencia organizada, ¿no? Pero te encuentras hoy con un presidente que de los 11 documentos que ha emitido, empezando el primero, que fue el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad, ¿no? Donde plantea todas las mesas y demás, en donde la palabra delincuencia organizada no existe prácticamente en ninguno de los 11 documentos. Y luego vienen estos conceptos de abrazos no balazos. Déjame darte algunos datos. Luego viene el concepto de vamos a acusarlos con sus mamás y con sus abuelitas para que se porten bien. Y luego viene el tema de preferí dejar ir a Ovidio porque pues es que era lo mejor para evitar las muertes. Y luego no importa que los maten, hicieron bien los del ejército porque finalmente pues los delincuentes también son seres humanos. La verbalización y normalización de esto ha impactado mayormente. Pues, a ver, déjame poner aquí hay una cosa que a mí me parece profundamente paradójica, ¿no? Este asunto. Si tú ves los datos concretos, no tanto las declaraciones, pues el gobierno tiene una política altamente punitiva y más punitiva que, o sea, deja de que poner en cualquier otro sexenio. O sea, deja de poner todo así. El número de personas en prisión es considerablemente mayor de lo que había en 2018. Hay 27,000 personas más en el sistema penitenciario nacional hoy que en 2018. Después de 5 años de caída, gracias a la reforma del sistema penal acusatorio. En 2008. Cuando entra en operación 2016, de 2016 a 2019 cae de manera sostenida, sobre todo porque caen los procesados. En 2019 se voltea, porque se multiplican, por ejemplo, los delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Sí, entonces, claro, hubo modificación al artículo 19 constitucional. O sea, al presidente le gusta meter gente a la cárcel, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Le gusta mandar a la gente a la cárcel, ¿no? Le gusta usar soldados de policías, ¿no? Segunda métrica, ¿no? Hay hoy más o menos 3 a 4 veces, hoy dependiendo cómo cuentes,
3 a 4 veces más soldados haciendo funciones de policía de lo que había con Calderón. Sí, claro. ¿No? Que además fue parte de lo que cuando lo criticaban de la criticaron. militarización, etc. Hoy hay 3 a 4 veces más. Digo, hay más gente en la cárcel, hay más soldados en la calle. ¿Cómo se llama? Presumen más decomisos de algunas drogas. Lo presumió el general secretario hace algunos días, hace algunas semanas, que habían decomisado 5 veces más cocaína que el último año de Peña Nieto. Presumen las detenciones de ciertos capos del Marro, por ejemplo, en Guanajuato, del Carrete en Morelos, de la esposa de Nemesio Ceguera, etc. Incluso en enfrentamientos, o sea, Animal Político hizo un estudio. Hizo una comparación bastante que me pareció muy interesante, ¿no? Usando, digamos, información oficial, el número de la tasa de letalidad, es decir, el número de muertos de heridos con proporción de muertos a heridos, es mayor en este sexenio que en el de Peña Nieto, más bajo que en el de Calderón. Es decir, aquí hay una cosa que me parece profundamente interesante y es decir, el presidente tiene una política de mano dura, pero no la presume. O sea, normalmente los que tienen, o sea, la gente, a la población le gustan las políticas de mano dura, aunque no sean útiles. Bueno. O sea, hay una contradicción de fondo, déjame ponerlo, sí hay una contradicción de fondo entre lo que dicen y lo que hacen. Bueno, pero eso se le llama esconder la basura bajo la alfombra. O sea, alegan, pero lo que es interesante es que presume una política que es impopular cuando está llevando a cabo una política que sí es popular. Ineficiente, pero popular, ¿no? O sea, meter a la gente, a la población tiene, digamos, la prisión preventiva oficiosa le parece magnífica. Sí, que fue una verbalización. Sea, van a ir a dar a la cárcel, aunque el proceso tarde años. Sí, no, o sea, mandar a la gente a la cárcel, aunque no haya una sentencia, le parece, digo, es una medida que tiene respaldo social. Usar al ejército tiene respaldo social. No, ver, Alejandro, en el caso concreto porque tú hablas de personas más detenidas, pero eso no significa que haya mayor número de personas sentenciadas. No, de lo que ha crecido son los procesados. Lo que ha crecido son los procesados. Es importante. Lo que son, o sea, los que están sujetos o que están en prisión preventiva, eso es lo que ha venido creciendo. Los sentenciados no. Porque pues, las capacidades de investigación criminal, las capacidades de procesar expedientes de las fiscalías, pues sigue siendo la de siempre, ¿no? Ahí no había una inversión. Entonces ahí sí yo sí siento, hay algo que ahí que me parece a mí de veras muy paradójico. O sea, el presidente, para diferenciarse de los gobiernos anteriores, dice que tiene una política de abrazos y no balazos. Pero le pregunta, ¿dónde están los abrazos de veras? ¿Dónde están? ¿Dónde hay programas de prevención social del delito? No hay. Cortaron todos. Sí, todos los recursos. O sea, cortaron todos. ¿Dónde están los programas, por ejemplo, la ley de amnistía que aprobaron? Ha beneficiado exactamente 60 personas. O sea, que además, ante la falta de transparencia, no sabemos cuál es el mecanismo. Sí, pero además es un mecanismo. Pero de todas maneras, en el mismo periodo han metido 27,000 más a la cárcel, ¿no? O sea, le doy amnistía a 60 y meto a 27,000. ¿No? ¿Dónde están? O sea, hay de manera local, algún tipo de arreglo entre jefes militares o jefes, digamos, policiales e incluso actores políticos y actores criminales, pues a lo mejor sí. Pero hay una política federal, pues no estoy muy seguro. Sí me queda claro, o sea, sí me queda claro que la construcción de capacidades institucionales para enfrentar de largo plazo los problemas tanto de delincuencia común como de delincuencia organizada, eso no está en la prioridad de la administración, ¿no? O sea, la Guardia Nacional, la idea que tiene el presidente es pongamos botes en el terreno
pongamos botes en el terreno y gastemos en programas sociales generales. Con el aparente pretexto de que eso es combatir las causas. Que eso es, pues sí, pero déjame poner todo así. El grueso de los beneficiarios de esos programas sociales, o sea, no quiero discutir si son buenos, a lo mejor son buenos para otras cosas. Sí. Pero el grueso de los beneficiarios de esos programas no iban a cometer delito de todos modos. No. Sí. La gigantesca mayoría de esos beneficiarios. Sí, entonces el número de delitos que previenen las becas Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, se ubican más o menos entre 0 y ninguno. O sea, 0 y ninguno. O sea, en algún punto ahí sí, intermedio. O sea, lo que sí funciona, lo cortaron. ¿Cómo te explicas eso de un gobierno que se dice de izquierda? ¿Cómo te explicas además que hoy tengamos, por ejemplo, una Guardia Nacional y concretamente un ejército? Sí. Digo, las Fuerzas Armadas incluyen otros cuerpos, incluyendo la Marina, ¿no? Pero tú percibes, y hay algunos estudios que están por salir, de algunos colegas tuyos, pero también de periodistas e investigadores, sí, que plantean con toda certeza que las condiciones en las que vive la Guardia Nacional, o sea, los soldados, los que están en el territorio, sí, además de recibir este trato de parte de la delincuencia organizada, sí, pues duermen en las peores condiciones, tienen uniformes que no les sirven, tienen que comprarlos ellos mismos. Sus botas también, esas botas que tú dices se colocan en el territorio, son sí, botas que compran ellos. Claro. Entonces, ¿cómo a ver, te explicas? Es que, de nuevo, le apostaron ¿al discurso? A ver, lo que hicieron con la Guardia Nacional, es bien interesante lo que hicieron, ¿no? Si tú agarras, ¿no? Si tú agarras la bolsa presupuestal, a ver, el estado de fuerza, agarras 2018 y sumas Sedena, Semar y Policía Federal, eran 310,000 elementos. Hoy agarras Sedena, Semar, Guardia Nacional, son 315,000. Entonces, no hay más personal de arranque. ¿Y fueron presupuesto? ¿Ha crecido el presupuesto de Sedena? Sí. Pero, a ver, ha crecido el presupuesto. ¿Qué es lo que ha crecido el presupuesto de Sedena? Obra pública. Sí. O sea, básicamente obra pública, básicamente Santa Lucía, digo... sí, el aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto, ¿sí? El tren. Las sucursales del Banco del Bienestar, etcétera. Es obra sí, pública. Eso, digamos, no tiene un impacto en esto. Si tú te limitas, digamos, al gasto estrictamente de seguridad, no hay un incremento. ¿Cómo te explicas que a un presidente como López Obrador este discurso le funcione en términos de la popularidad en el tema del ejército, concretamente de las Fuerzas Armadas, y a un presidente como Calderón, con menos uso de las Fuerzas Armadas, haya sido su tumba política? Pero o por lo menos las Fuerzas Armadas tienen un respaldo social enorme. Pero al presidente Calderón no le funcionó. No le funcionó, sí, pero si las Fuerzas Armadas, pero yo creo que de los elementos que sí estaban bien evaluados del gobierno de Calderón, el uso de las Fuerzas Armadas. O sea, incluso, deja de ponerte así, la aprobación que tiene hoy el presidente López Obrador es similar a la que tenía el presidente Calderón al mismo momento de su sexenio. Sí, o sea, sí, no hay nada excepcional en la aprobación que estamos viendo hoy. Pero en percepción sí. Sí, pero digamos, en términos medibles de aprobación, pues no es tampoco excepcional. Es muy popular. A ver, las Fuerzas Armadas son instituciones que cuentan con un enorme respaldo social, ¿no? Entonces, el asociarse con las Fuerzas Armadas tiene efectos políticos positivos para quien hace esto. El problema que tiene, yo creo, que las Fuerzas Armadas hacia adelante es doble, ¿no? Por un lado, lo están poniendo a realizar una serie de tareas. Sí, que no son. Una serie de tareas que no solo, digamos, rebasan su ámbito natural de competencia, sino que los pone en una situación de riesgo que no estaban previamente, ¿no? Es decir, los pone en contacto con una multiplicidad de contratistas con los cuales no hubieran entrado ¿no? Los pone a discutir temas de política pública en los cuales no hubieran participado de otra manera. Ejemplo, la tarifa de uso aeroportuario, ¿no? Sí. O sea, la política aeronáutica ¿no?
Sí. Ahora ellos, como son, digamos, como ellos administran un aeropuerto y van a administrar otros, pues entonces entran a discutir la política aeronáutica, entran a discutir las políticas de promoción del turismo, entran a discutir, o sea, temas de política pública en los que no estaban y en los cuales pues reciben presiones y reciben, hay tentaciones que no hubiera habido de otra manera, ¿no? ¿Es un efecto corruptor? Potencialmente sí, pero además hay un segundo problema, que es que les generas, los pones dentro de las propias Fuerzas Armadas, generas, digamos, categorías distintas, ¿no? O sea, hay los que tienen acceso a todas estas actividades extramilitares, por decirlo de alguna manera, y los que están en la función esencial. Y, digamos, que son los más castigados, además. Y los que tienen, y potencialmente, o sea, tu potencial de crecimiento, pues también va a cambiar. Cambia la sociología, ¿no? La sociología de la carrera militar. Y eso también yo creo que es algo que debería preocupar. Pero además aquí hay un tema, ¿no?, de fondo, es si una vez que se le abre la puerta a este tipo de actividades empresariales de las Fuerzas Armadas, pues entonces se vuelve, deja de ponerlo de este modo, si ya tienen aeropuertos, ¿por qué no van a tener aerolíneas? Claro. Y si ya tienen trenes, ¿por qué no van a tener hoteles? ¿No? Claro. O restaurantes, o bancos, o lo que sea, ¿no? Cuando el presidente decide, eso fue bien interesante, el presidente, cuando anunció que el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, etcétera, se lo iba a dar en administración a una empresa sectorizada en la Sedena, el argumento que da es realmente muy interesante, porque lo que está diciendo es para que no lo privaticen. A ver, vamos un paso atrás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo ahí el presidente es que si un gobierno futuro, democráticamente electo, decide por angas o por mangas que el Tren Maya va a cerrarse o que se va a reiniciar el proyecto de Texcoco y Santa Lucía va a volverse base militar, ¿no? Lo que está diciendo el presidente es que una decisión de esa naturaleza tomada por va a enfrentar la oposición de las Fuerzas Armadas. Está casi llamando a la insubordinación. A una insubordinación futura. Sí, ¿cómo le quitas poder a alguien que se lo estás dando? O sea, eso me parece profundamente delicado y profundamente, o sea, casi está llamando a las Fuerzas Armadas a que en un futuro sean un contrapoder frente a las instituciones democráticamente electas. ¿Y por qué no teme lo mismo si permaneciera Moreno en el gobierno, por ejemplo, en el cambio de gobierno? Bueno, porque él sería el concesionario. El presidente, lo que están haciendo aquí es que las Fuerzas Armadas, él quiere que las Fuerzas Armadas sean un garante de su legado, ¿no? En un futuro, y que también, si hay un gobierno en Morena, pero digamos que no tan alineado con su, ¿no?, pues que también enfrente este tipo de resistencias. Eso me parece muy, grave. O sea, meter a las Fuerzas Armadas a ese tipo de discusiones políticas me parece puede tener consecuencias muy serias para el desarrollo democrático del país. Déjame hacerte una pregunta, Alejandro, en ese sentido. A ver, tú dijiste, hay un grupo de las Fuerzas Armadas que es el beneficiario, llamémosle, de todos estos contratos, de todos estos privilegios, por llamarle de alguna forma. No tanto así. Hay una serie de oficiales en las Fuerzas Armadas que están en estas tareas. Me refiero a la parte de administración, porque son los que toman decisiones, ¿no? No estoy aludiendo que pudieran tener algún beneficio personal, pero sí en términos de la responsabilidad le toca a esta élite, llamémosle, del ejército mexicano. Curiosamente, en el caso de las obras paradigmáticas del presidente, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, ¿no?, también está construido a las élites. Las cifras oficiales del propio gobierno, a través de cómo se puede medir la pobreza, nos dice que tenemos más pobres que antes. Y el presidente dice primero los pobres. Ajá. Y en el caso concreto de las Fuerzas Armadas, pues les da un poder
Pero, insisto, este otro grupo que no está dentro de la toma de decisiones vive en condiciones paupérrimas y tenemos más pobres. Sí, no, ¿Cómo está funcionando este doble discurso? A ver, es que el problema es es decir, se le entregan, aquí hay un problema, digamos, de diseño presupuestal que no es menor. ¿Intencional? A ver, déjate, México gasta muy poco en sus Fuerzas Armadas, en comparación con casi cualquier métrica internacional. El gasto directo de defensa de México es el menor de la región latinoamericana, con la única excepción de Haití, como porcentaje del PIB. O sea, gastamos muy poco en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Pero a las Fuerzas Armadas se le han ido dando una serie de funciones crecientes, ¿no? Que rebasan, digamos, el ámbito natural de atribuciones, y no le hemos dado más presupuesto directo, sino que se les ha venido dando presupuesto por vías medio oblicuas. Déjame darte, o sea, antes de esta administración, por ejemplo, iban con los gobiernos estatales, ¿no? Con los gobiernos estatales, y es, a ver, si tú quieres aquí un batallón, pues me construyes un... Sí. Me construyes un cuartel, me construyes una unidad habitacional. Y tú te encargas además de Pemex mantener. o CFE tenían que proveer del servicio. les proveía, el ejército, la marina les proveía protección, seguridad a las instalaciones de Pemex o de CFE a cambio de una serie de pagos. Esto además, ya era problemático antes de esta administración, y ahora multiplícale, donde además tienen, además de estas obras federales paradigmáticas, ¿no? Icónicas de esta administración, muchos recursos estatales para obras que realicen gobiernos estatales vienen muchas veces condicionados a que lo realice la Sedena o que lo realicen las Fuerzas Armadas. Entonces, le estamos dando a las Fuerzas Armadas más presupuesto, pero por vías no transparentes, por vía, digamos, indirecta, y sin tener una discusión democrática sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas y cuál es el gasto razonable que tenemos que tener en materia de defensa nacional. Yo soy de la opinión que debemos de gastar más en nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy de la opinión que tenemos que incrementar el presupuesto de defensa en México. Pero eso tiene que ser directo y tiene que ser transparente y tiene que haber... ¿Saberse para qué? Sí, o sea, y tiene que haber una discusión de fondo sobre cuál es la función de las fuerzas, para qué queremos a las Fuerzas Armadas en un futuro. Esta es la discusión que no estamos teniendo. Y esto es lo que... Y le estamos dando, esto muchas veces le estamos dando todo este tipo de funciones a las Fuerzas Armadas y todo este tipo de responsabilidades, sin incrementarle los presupuestos directos, por ejemplo, para servicios personales, pero sí dando contratos, ¿no? De obra pública por otro lado. Entonces, yo creo que eso sí mete distorsiones serias en el proceso presupuestal. Y en la relación política también. Y genera problemas jurídicos, digamos, incluso algunos de estas personas podrían caer en responsabilidades en un futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto no es sano para las Fuerzas Armadas. Yo creo que tendremos, y yo creo que buena parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo entienden, lo reconocen, ¿no? Pero pues, ahorita no hay mucho que hacer. Bueno, no es sano para las Fuerzas Armadas, pero aún es menos sano para el resto del país que está padeciendo esta parte de una falta de política de seguridad pública integral que resuelva sus problemas de estos 25 millones de delitos que decías que 28 millones de delitos que se cometen, ¿no? En todos los niveles. A ver, cuando se aprueba la Guardia Nacional, estamos hablando en el 2019, viene la modificación constitucional. Se supone no era militar, se supone era un órgano desconcentrado, se supone, y desde esa fecha hasta hoy, la nómina la siguen cobrando en la Secretaría de la Defensa Nacional. 80%, según datos, digamos, oficiales, de los 113,000 elementos de la Guardia Nacional que dicen tener, solo
23,000 tienen plaza en la Guardia Nacional. El resto lo paga. El resto tienen plaza y cobran sueldo y hacen la Sedena o en la semana. Ahí hay una falta administrativa que puede tener responsabilidades. Incluso digamos, hay un problema de legalidad que Exacto. el artículo 25 de la ley de la Guardia Nacional señala como requisito de ingreso a la corporación la separación funcional, estar separado funcionalmente del cuerpo armado de origen. Este requisito lo están cumpliendo, lo están cubriendo mediante un procedimiento, hasta donde se entiende nada más como un oficio de comisión. Sí. Esto, digamos, es una simulación. Es una simulación, o sea, es una simulación, es decir, tú te vas para allá. Incluso yo no estoy seguro que en muchos, y no estoy 100% seguro que en muchos casos esté siquiera plenamente documentada esa comisión, ¿no? Entonces tienes personal que cobra en Sedena pero no trabaja en Sedena. Tienes esto, y esto es nada más el tema de servicios personales, ¿no? Todos los cuarteles, todos, uno por uno de los cuarteles de la Guardia Nacional, han sido construidos con presupuesto de Sedena en predios donados por gobiernos estatales y municipales, pero no a la Guardia Nacional, no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a la Sedena. Uno por uno. Los vehículos, todos los vehículos de la Guardia Nacional vienen de tienen un contrato de arrendamiento que firmó la Sedena. A ver, déjame ponerte. Y yo creo que eso en parte explica las razones por las cuales el presidente quiere mandar una nueva iniciativa para trasladar la Guardia Nacional a la Sedena. Están urgidos de resolver el entuerto administrativo que han creado. A ver, ese entuerto administrativo que quedó, entre comillas, resuelto más o menos en el transitorio. Pero el quinto transitorio no te resuelve el problema. No te resuelve el problema administrativo de la Guardia Nacional. O sea, yo decía de una resolución temporal, ¿no? El problema que tienen es que el quinto transitorio se vence en marzo de 2024. ¿No? O sea, estamos a menos de 24, estamos a 22 meses de que se venza. Entonces, y a 3 meses de que haya cambio de gobierno federal. ¿Cuándo? Cuando suceda, sí. Bueno, de que haya elecciones. Sí. Que haya elecciones. Sí. A 8 meses de que haya... Si es que se decide que haya cambio de gobierno federal. Pero en ese momento no hay deja de haber base constitucional para la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, o por lo menos nos regresamos a la situación que prevalecía en 2018, donde el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública estaba colgado, digamos, tenía una base constitucional bastante frágil, ¿no? Estaba colgado de una jurisprudencia de la Corte, etcétera, ¿no? A eso nos regresamos. Yo creo que aquí lo que está buscando la decisión del presidente es reabrir una discusión que se tuvo apenas hace 3 años, es 2 cosas. Uno, yo creo que sí están bastante urgidos de resolver el problema, el entuerto administrativo que tienen. Porque si no, ¿quién va a ser el guapo que firma esa acta de entrega-recepción? Déjame ponerlo así, el próximo secretario de la Defensa Nacional, quien quiera que sea, va a llegar y se va a encontrar que 80,000 elementos de la Guardia de la Sedena no trabajan en Sedena. Sí. Y hay una responsabilidad. O sea, hay un problema ahí, y que hay una serie de activos, ¿no?, que deberían estar en el patrimonio de Sedena, cuyos resguardos están en otro lado. O sea, firmar ese es un problema administrativo no menor. El segundo problema es el del quinto transitorio. Yo creo que quieren reabrir la discusión para generar un espacio político para ampliar el quinto transitorio, ampliar el periodo del quinto transitorio. Déjame regresar a la narrativa. Sí. ¿Cómo te explicas que el mayor número de opositores, y me incluyo yo ahí cuando fui senadora de la República, en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, el mayor número de opositores, el grito de guerra electoral político en el Senado fue no militarizar el país? Y hoy los veas en esta defensa de militarizar el país, con estos riesgos que dices tú de, ahora quítales el poder. Sí. Y además otra cosa de politizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? De una manera que no estaban.
¿no? Mira, ¿por qué? Porque, a ver, ¿por qué el presidente opta por usar las Fuerzas Armadas de esta manera? Yo creo que hay varias razones. Uno, y es algo que a lo mejor no nos... Sí hay cierta, digamos, afinidad electiva entre el discurso del presidente y la cosmovisión de las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército, ¿no? Uh-huh. El ejército, y concretamente con delincuencia organizada. El ejército mexicano sí se ve a sí mismo como el pueblo en armas. El pueblo en armas. O sea, sí, wow. Sí se ve claro. Si tú ves la historia oficial del ejército mexicano, arranca en 1913. ¿No? O sea, ellos no se sienten herederos del ejército porfirista o de los ejércitos del siglo XIX, mucho menos del ejército colonial, ¿no? Ellos se ven, o sea, ellos se ven como herederos del ejército revolucionario, del ejército constitucionalista, ¿no? Los ejércitos revolucionarios, ¿no? O sea, pelean contra Huerta, etc. Eso, ellos ahí inician. La Marina no, la Marina sí traza su linaje hasta el siglo XIX, hasta 1820. Ahorita están cumpliendo 200 años. Y de hecho la preparación es distinta. Pero entonces, el ejército sí se ve a sí mismo, y lo es en buena medida, un instrumento de movilidad social, ¿no? O sea, sí hay puntos de conexión, ¿no? Entre el discurso del presidente, ¿no? Sobre... Y cómo ellos se sienten. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, ¿por qué el presidente usa a las Fuerzas Armadas? Uno, porque confía profundamente en la burocracia civil, y lo han manifestado de miles de formas, ¿no? Entonces usa a las Fuerzas Armadas como una suerte de burocracia paralela, ¿no? Y además es una burocracia paralela que no le repela, ¿no? Cuya formación es lineal. Es una institución vertical, jerárquica, disciplinada, y que cumple... Eres el comandante en jefe. O sea, al ejército le dicen que cambien de lugar el Popo y el Ixtla, y lo cambian de lugar. Si eso si es útil o no, es otro boleto. Sí, claro. Ellos lo hacen, ¿no? O sea, son disciplinados, son institucionales, y si entonces eso le funciona al presidente, ¿no? No enfrenta las resistencias que sí enfrentaría usando, digamos, a las instituciones civiles. Tercero, usar a las Fuerzas Armadas para algunas de estas tareas, pues las vuelve de seguridad nacional. Y si lo vuelve de seguridad nacional, ¿qué quiere decir? Que toda la información es reservada. Uno, y dos, no hay límites en adjudicaciones directas. Sí. O sea, el proceso burocrático se vuelve mucho más sencillo. Los controles son mucho más, mucho más fáciles, mucho más laxos, ¿no? Sí. Mucho más laxos. Entonces, todo eso hace muy útil, desde la perspectiva del presidente, utilizar a las Fuerzas Armadas para este tipo de tareas, ¿no? Pero no fue la promesa que hizo cuando llegó a gobernar. No, pero si tú te fijas, a ver, déjame ver, sí hay. Los debates de 2006, olvídate de de 2006. En uno de los debates, el único debate el que fue el presidente López Obrador en 2006, se negó. Dijo: yo voy a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo dijo. Tenemos corta memoria. O sea, lo dijo en 2006, era la posición de consenso de todos los actores políticos usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo al hoy presidente López Obrador. Sí. En el 2018 dijo el ejército a los cuarteles. No, pues usted fijas, ¿cuándo fue la primera vez que mencionan la Guardia Nacional? En diciembre de 2017. Pero lo habla como un cuerpo civil. No, lo que habla es volver o sea, dejar de tener ejército para tener Guardia Nacional, ¿no? Sí, pero lo que nunca dijo es que iba a estar adscrito y que iba a ser esa parte militarizada. O sea, es decir, militarizada. Pero si tú te fijas, tú lees la propuesta, o sea, sí estaba ahí, no lo quisieron ver, muchos de sus partidos no quisieron ver. O sea, sí hay... No se esperaban la magnitud. O sea, y o sea, muchos... Ahora digamos, hay una justificación ex post, ¿no? Es que... la situación lo amerita, el desastre que nos dejaron. No, y además es eso, y luego además hay aquí una lectura bien interesante de la historia nacional, donde
digamos, las violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas en diferentes momentos de la historia nacional no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es responsabilidad de los civiles que se lo ordenaron, ¿no? Es cierto. O sea, eso es lo que están diciendo, ¿no? No, pero ahora como nosotros somos buenos y justos y, ¿no? Dices y democráticos, entonces ¿no? le vamos a ordenar a las Fuerzas Armadas, entonces no hay problema. Como si no hubiera un problema, o sea, como si el problema no fuera institucional, ¿no? En algún sentido, y no tuviera que ver con controles, con supervisión, con fiscalización, etc. Y lo que confunde él como derechos humanos, ¿no? Claro, también. Entonces hay ahí un problema de fondo, o sea, si hay yo creo que sí lo anunció de varias maneras, no lo quisimos, como país no ver, lo vimos. no lo quisimos ver. O sea, sí fue crítico en algún momento de algunos jefes militares y del uso que utilizaron, pero si tú ves de fondo, si tú lees mucho lo que ha dicho a lo largo de los años, pues sí tiene, o sea, sí hay algunas de estas medidas que ahora está tomando, están ahí, anunciadas, en algún sentido. De verdad, invito a que el público revise el debate de 2006. Lo que dijo sobre el uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a incluirlo en esta grabación. Hay que incluirlo en esta. O sea, en 2006, por ahí hay un clip donde él dice que va a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ahí estaba. Nunca estuvo en su discurso la construcción institucional, la construcción de policías. No le interesa, además. No le interesa mayormente. No, cuando fue jefe de gobierno no le invirtió. Bueno, le invertía a las cosas más vistosas, espectaculares. Fue cuando se trajo a Giuliani, ¿no? Sí. ¿No? Que le pagó como $4 millones, una cosa así. Bueno, alguna cosa gasta así. donde no debe gastar. Sí, pero bueno, y el jefe de la policía era Marcelo Ebrard, bueno, el secretario de seguridad era Marcelo Ebrard en esa época, ¿no? Sí, luego tuvimos a un Durazo que lo único que quería era ser gobernador en Sonora. Pero él sí, o sea, sí, algunas de esto está así. Y además descubrió el presidente ya llegando al poder, pues lo funcional que era utilizar las Fuerzas Armadas para brincarse obstáculos que hubiera enfrentado. Con las algunos de sus proyectos, o sea, Jaime Moreno, así, si hubiera tenido que hacer el aeropuerto con la SCT, pues entonces hubiera habido hubiera habido probablemente mucho más resistencias, ¿no? Dentro del aparato burocrático, o el Tren Maya, o Dos Bocas. Cualquiera de estas horas, hubiera habido mucho más resistencia. Y las fuerzas hoy con el tema de las vacunas, ¿no? O las vacunas, o las pipas, ¿no? Hubiera enfrentado mucho más resistencias, entonces lo que sí es que esto nos ha echado 15 años para atrás en términos de construcción de capacidades burocráticas, de capacidades institucionales, ¿no? México retrocedió 15 años. O 20, o los que quieras, digamos, olvídate el tema de la Guardia Nacional es se cuece aparte. Todo este uso de las Fuerzas Armadas en tareas, digamos, de gestión pública, sí ha traído aparejado el debilitamiento de la burocracia civil, ¿no? Y que es absoluto. Un gobierno futuro, una de sus primeras tareas, pero tenemos un estado fallido. Va a tener que ser que reconstruir la administración pública, ¿no? Porque y replantearse para qué queremos a las Fuerzas Armadas. Y dime algo, Alejandro, sí. ¿Tú consideras que justamente en el caso concreto de este modelo que él decide utilizar para términos de seguridad, que aumenta la inseguridad, es el ejemplo más claro de la falta de Estado de Derecho? A ver, el problema es este. Es decir, no hay un compromiso con la construcción de capacidades que para resolver el problema de fondo, no. No hay, por ejemplo, le han venido reduciendo de manera sistemática los recursos
que bajan a las policías estatales y municipales, ¿no? En términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, los presupuestos para las fiscalías han venido disminuyendo. No hemos resuelto algunas de las carencias más notables del sistema, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, lo que la crisis en los sistemas periciales, ¿no? La crisis en materia forense, que es gigante, ¿no? No se ha resuelto, ¿no? Entonces sí hay... Tampoco en el sistema penitenciario. O en el sistema penitenciario tampoco, de nuevo, y de hecho les está agudizando el problema porque estamos metiendo mucho más gente en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, muchos de estos problemas que ya veníamos arrastrando, de nuevo, porque hay que ser justo, esto no viene de ahorita. Es un problema que tenemos, se está agudizando porque no estamos atendiendo algunos de estos problemas de fondo, ¿no? Y déjame poner, el uso de las Fuerzas Armadas y el despliegue masivo de la Guardia Nacional en algún sentido está agudizando el problema. Déjame darte un ejemplo muy concreto que tiene que ver con este problema de distribución de competencias y de responsabilidades para los gobiernos estatales y municipales. Hace algunos meses el presidente fue a Sonora, ¿no? Fue a Sonora y allí en la mañanera que celebró en Hermosillo, el entonces flamante gobernador Alfonso Durazo dijo que ellos tenían considerado duplicar el estado de fuerza de la policía estatal, o sea, duplicar el tamaño de la policía estatal, pero que ya no lo iban a hacer porque el presidente les había prometido más Guardia Nacional. Más elementos de la Guardia Nacional, sí. Pues sí, entonces eso te aseguro que todos los demás gobernadores levantaron la mano. Sí, a mí dame más elementos, no, yo para qué le meto. Yo también, ¿no? Es decir, te agudizan el problema. El problema es rendición de cuentas, de lo que estoy hablando. Yo tengo un enorme respeto por el Ejército y la Marina, son instituciones fundamentales de la República. Pero si algo no los caracteriza, es la transparencia, ¿no? O sea, y creo que no estamos siendo injustos al señalar eso, ¿no? El control, la supervisión, la fiscalización, el control civil sobre las Fuerzas Armadas en México ha sido débil tradicionalmente por muchas razones. Déjame darte un dato concreto. De 1946 a la fecha, no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio. Ni uno solo, de 1946 a la fecha. Y de Marina, uno. ¿Qué opinión Entonces, son instituciones que en muchos sentidos se autogobiernan. Entonces tenemos un problema de rendición de cuentas y le damos y ponemos en el centro del sistema a instituciones que no han rendido cuentas tradicionalmente. Déjame, estamos prácticamente con el tiempo encima, pero hay dos cosas que quiero preguntarte. Sí. Una, ¿qué opinión te merece que por primera vez escuchemos a un secretario de la Defensa Nacional hablar en términos ideológicos respecto de la Cuarta Transformación en algunos de sus discursos, participar activamente el titular de la Guardia Nacional en un ejercicio que tiene que ver más con política electoral, que es la revocación de mandato, como haya sido, y las denuncias permanentes hoy, no es que antes no las haya habido, pero hoy con mucha más fuerza y evidencia de que los grupos delincuenciales, especialmente aquellos que se están dedicando al narcotráfico y al tráfico de armas, estén participando activamente e influyendo en las decisiones electorales en las elecciones estatales. A ver, son varios temas. A ver, creo que el discurso del general secretario fue desafortunado, pero digamos, no es absolutamente, hay algunos precedentes. En algún momento dado el general Cienfuegos, cuando era secretario de la Defensa Nacional, habló de reformas estructurales, cosas por el estilo. Okay. Entonces, adoptan parte del discurso, o sea, del discurso dominante en el sexenio. No es, pues desafortunado la expresión, pero no pasa eso. La presencia del general Rodríguez Bucio en el Morelos me parece más delicado, mucho más delicado, ¿no? Porque ahí sí, o sea, hay una intención clarísima de parte del gobierno, de parte de su coalición gobernante, ¿no? De presentar a las Fuerzas Armadas como parte de su coalición.
de sus aliados electorales. O sea, y eso sí me parece, porque eso debilita de largo plazo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Su capacidad de influir sobre diversos actores, pues va a estar pues, mediada por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que hace 3 años, o sea, las Fuerzas Armadas eran vistas en mayor medida como una institución medio neutral. ¿No? Ahora ya no. Ahora ya se ve como parte de la coalición gobernante, o al menos algunos actores políticos de oposición los ven como parte, ¿no? Y eso sí disminuye, digamos, la influencia de las Fuerzas Armadas y puede debilitarlas de largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es más delicado. Tercer tema, yo creo que, a ver, ha habido una tentación creciente de grupos armados diversos, ¿no? Algunos con deriva criminal, abiertamente deriva criminal, otros no tanto, de participar en elecciones locales por varias razones, ¿no? De participar de manera bastante abierta, como sucedió en algunos estados de la República en 2021. Y sucederá por lo que vemos. Sí, pero yo creo que en menor medida en este caso. Bueno, porque tenemos menos elecciones también. Y porque hay menos elecciones municipales. Sí. Donde hay mayor intervención, digamos, de grupos delictivos es cuando hay elecciones municipales. O sea, donde el control es más evidente. Sí, porque le importa mucho más a un grupo delictivo quién es el alcalde que quién es el gobernador, el diputado federal, ¿no? Correcto. No, o sea, es decir, sí, claro. O sea, en ese sentido sí, o el diputado local, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la medida, hace 25 años o 20 años, crimen organizado y narcotráfico eran términos medio intercambiables, ¿no? Teníamos grupos que se dedicaban a contrabandear drogas a Estados Unidos. Hoy lo que tenemos son grupos que se dedican a muchas cosas, sí, y que a la explotación de economías locales. Entonces, en ese sentido, pues, controlar los gobiernos locales se vuelve muy útil, porque pues, los gobiernos locales tienen información de quién es dueño de qué cosa, de quién tiene una licencia, de quién vive, quién se muda, o sea, hay información, tienen recursos, ¿no? O sea, hay ya muchos casos donde, por ejemplo, hay empresas vinculadas a grupos delictivos que reciben contratos de gobiernos municipales, contratos, por ejemplo, de obra pública, ¿no? O incluso, digamos, el expolio directo, la extorsión directa, ¿no? Al alcalde, también hay varios casos. Y tercero, los gobiernos municipales son una fuente de músculo, ¿no? Entonces, la captura de las policías o incluso, digamos, la connivencia de las policías o incluso pues casi fusión de las policías con algunos de estos grupos criminales, pues es también muy útil, ¿no? Hemos visto casos dramáticos de esto, por ejemplo, el caso de Iguala en 2014, ¿no? Sí. ¿No? Donde el ejecutor de la desaparición fue la policía, ¿no? De los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Y como eso hay muchos otros ejemplos donde el músculo del grupo, no hay mucha distinción entre los sicarios y los policías, ¿no? Entonces, eso sí también es muy delicado para el futuro de la democracia en el país, esta creciente participación de actores armados, déjame ponerlo así, en procesos electorales, ¿no? Yo creo que sí, el riesgo de largo plazo sí es muy serio. Wow. Alejandro, pues estamos prácticamente con el tiempo encima. Nos faltaron algunos temas, entre ellos la relación con Estados Unidos, pero te quiero invitar a que nos acompañes en otra ocasión en estos temas, porque finalmente sí hay algunos sondeos que al inicio de este sexenio indicaban que el tema de la seguridad no era una preocupación. Y bueno, pues amigas y amigos, nos estamos saludando próximamente nuevamente con Alejandro Ope en temas como estos. Nos vemos el siguiente lunes en Cambiar de Ecuación.